quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros estáis en búsqueda de empleo? Bueno, ¿cuántos de vosotros os preocupa la búsqueda de empleo? Vale, no necesitáis que os cuente que estamos en un mercado laboral sobresaturado de profesionales cualificados, ¿verdad? Ni que el paro juvenil en nuestro país supera el 50%. No necesito venderos que necesitáis la marca personal, porque la marca personal va a ser lo que os va a permitir alcanzar ese trabajo que deseáis. La que además, una vez que lo tengáis, os va a permitir desarrollaros como profesionales, que vuestros compañeros, vuestros jefes y todas las personas de vuestra empresa y alrededor valoren vuestras opiniones y os presten atención. Y va a ser lo que os va a permitir llegar a esa posición que vosotros deseáis tener y creéis que os merecéis. ¿Y cómo lo hacemos? Con el desarrollo de la marca personal. Personal branding, término inglés, significa desarrollar la marca personal. ¿Qué es eso de desarrollar la marca personal? Bueno, es comunicar esa idea clara, fuerte y positiva que viene inmediatamente a la mente de las personas cuando piensan en ti. Fácil, ¿verdad? Bueno, no tanto. Cuando hablamos de la marca personal tenemos que clarificar y comunicar, no basta solo con saberlo, aquello que nos hace diferentes y especiales, aquello que nos diferencia, y utilizar esas cualidades que tenemos para guiar nuestra carrera y para tomar decisiones estratégicas. La marca personal se compone de nuestras fortalezas, de nuestras habilidades, nuestros valores, nuestra personalidad, aquello que nos apasiona. Pero no solo eso, la marca personal comunica de una forma clara nuestra promesa única, que solo tú tienes. ¿Qué es lo que tú haces distinto a los demás? Esa es tu marca personal. Y se la comunica a las personas que os van a contratar, se la comunica a vuestros clientes y a vuestros compañeros de trabajo. No os voy a soltar el rollo de la teoría, las 7 Cs necesarias para desarrollar una marca personal, los 4 pasos de una marca auténtica, me parece que no es útil. Lo que sí que os voy a decir son 4 verdades básicas que no podéis olvidar nunca al desarrollar una marca personal. La primera, ya tienes una marca. No estás en control de ella, igual no la conoces, pero ya la tienes. Todos tenemos una marca personal. Y el problema no es que sea una marca mala, el problema no es que sea una marca que no conocemos o que no controlamos. Es que si no tomas tú el control de tu marca, lo van a tomar los demás. Y probablemente no tengan vuestros mejores intereses en mente. Vuestra marca tiene que ser auténtica. Yo no me puedo vender como una experta en recursos humanos si no sé nada de recursos humanos, porque mi marca va a fallar. Como dice Neo Sarkes, las mentiras tienen las piernas cortas. La clave, especialización. Esta es más complicada, pero ninguna marca lo es todo para todo el mundo. Si sois un profesional general, no vais a interesar a las empresas. Yo tengo un compañero de promoción que se graduaba este verano y él ha hecho la misma carrera que yo, doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Publicidad. Somos unos cuantos en la promoción, 10. Pero él es distinto. No tiene nada que ver conmigo o con otros compañeros. ¿Por qué? Porque tiene una marca clara y su marca es: soy un friki de los videojuegos que sabe de negocios, de publicidad y de convencer. En la mayoría de departamentos de marketing no les va a interesar su marca, es cierto, pero no importa, no son su público objetivo. Él quiere entrar en una empresa que sea de videojuegos y quiere entrar en ese departamento de marketing, y el departamento de marketing de una empresa de videojuegos va a querer por lo menos entrevistarle y lo más seguro contratarle, porque les está hablando directamente y les está diciendo: esto es lo que soy y soy la marca perfecta para vosotros. Y por último, todo cuenta. Absolutamente todo lo que hacéis, la ropa que lleváis, las palabras que decís, lo que habéis puesto en Facebook, todo cuenta, todo más en la red, porque además ahí permanece. Crear una marca personal lleva tiempo, lleva esfuerzo, hay que ser constante y coherente. No puedo tener una marca de soy una persona muy alegre y desenfadada hoy y mañana ser un profesional serio, no funciona así. Tengo que elegir. Y eso requiere mucho esfuerzo. Un esfuerzo continuado, no hay que dedicarle 8 horas todos los días, pero igual sí que hay que dedicarle 20 minutos. ¿Y merece la pena? Bueno, una marca personal nos diferencia de los demás. Tenéis muchos compañeros que estudian lo mismo que vosotros y que se van a graduar, esperemos, a la vez que vosotros. Soy una persona de recursos humanos, ¿por qué te cojo a ti y no a él? ¿Por qué te doy a ti la entrevista y no a él? Te tienes que vender, te tienes que diferenciar, porque si no, eres una commodity. Y la forma de hacerlo es con una marca personal. Además, cuando desarrollamos nuestra marca personal, lo que hacemos es identificar
y potenciar todo aquello que supone un valor añadido en nosotros. Y eso nos permite desarrollarnos como personas, como profesionales y aportar un valor añadido a las empresas, a nuestras familias y a todo nuestro entorno. Al lanzar un mensaje claro, la persona de recursos humanos no tiene que investigar mi currículum para ver si le sirvo. Le estoy diciendo, soy la persona perfecta, contrátame. Y facilito que me escojan. No tienen que hacer la tarea, ya la he hecho yo. No tienen que pensar, oye, ¿y esta chica qué es lo que hace? No, yo ya les estoy diciendo, mira, yo soy esto. Y eso hace que me elijan. Y eso hace que os vayan a prestar atención y se vayan a acordar de vosotros. Y lo último, y casi más importante, es que la marca personal te permite tomar el control de tu vida y de tu carrera. Te presentas a una empresa y van a hacer caso a tu currículum, y van a hacer caso a tu carta de presentación porque eres perfecto para ellos. Porque eres una persona con unos valores claros y una propuesta de valor que los demás no tienen. ¿Y cómo se hace? Primer paso, encontrar la marca. Como os he dicho, todos tenemos una marca, vamos a ver cuál es. Vamos a ver cuál queremos que sea. Y vamos a articularla. No vale con que yo sepa cuál es mi marca. Tengo que desarrollar unos materiales que me permitan contársela al resto del mundo. La comunicamos. Hago contactos. Publico en internet. Todo esto lo vamos a ver más adelante, pero lo que voy a hacer es, esa marca que yo ya tengo desarrollada, voy a lanzarla al mundo y voy a hacer que se oiga, porque si no, no me van a contratar. Y por último, todo esto de lo que hemos estado hablando, lo vamos a volcar sobre un plan de acción, porque tener una marca es precioso, pero si no la ponéis en práctica no sirve de nada. Una vez que he analizado mi identidad digital, lo que voy a hacer es comprobar que está disponible mi marca. Es decir, que no hay www.isabelalbeldarres.com, lo hay, por cierto, ahora ya sí. Que no hay Twitter y Albelda, que no hay, si me interesa estar en Pinterest y Albelda. Voy a ver si estoy disponible, y si estoy disponible, ¿qué tengo que hacer inmediatamente? Reservar mi marca. Igual no voy a desarrollar mi marca personal, igual, oye, la conferencia ha estado bien, pero es mucho trabajo, a mí como que esto no me va, paso. Pero reserva tu marca, porque si no la reservas tú, la va a reservar otra persona con tu nombre. Y os ha quitado el sitio. Y os ha quitado el sitio hoy, y si dentro de 10 años queréis que os encuentren en internet, todavía os ha quitado el sitio. Os habéis quedado sin el mayor asset, y esto en español es activo, sin el mayor activo que podríais tener en internet. Es el momento, ir, buscaros y reservar. Aunque en todo lo demás no me hagáis caso, por favor, en esto sí.